Vemos en pantalla al presidente y a la vicepresidenta de Ecuador, que finalmente aceptó la designación dispuesta por el presidente Noboa para instalarla en Tel Aviv y colaborar por la paz entre Israel y Palestina. Estamos hablando de Verónica Abad, quien ha protagonizado la primera crisis de gabinete o crisis política de Noboa, tras el evidente distanciamiento entre ambos, ocurrido primero en la etapa de campaña definitiva, pero que se materializó el mismo día de la asunción al cargo, ya que no fue invitada al almuerzo oficial, tampoco apareció en la foto oficial del gabinete, y se le ha entonces asignado un nuevo cargo lejos de Ecuador y lejos del gobierno nacional. No abandona el barco, quizás me envían lejos, pero las buenas personas sabemos cómo darle la vuelta. Sin duda alguna, de los peores momentos sacar lo mejor, dijo en una rueda de prensa en las instalaciones de la vicepresidencia en Quito. Una rueda de prensa dada en la jornada de ayer, previo a una entrevista que ha sostenido con nuestro compañero César García en Ecuador. Abad dijo que fue víctima de una campaña sucia durante el periodo electoral. Aseguró que se hicieron carteles montando la misma narrativa falsa y difundieron a través de la vocería de exministros y autoridades actuales del correísmo, en el que falsamente me acusan de contradecir las propuestas de Noboa sobre su ausencia en el almuerzo oficial de la ceremonia de investidura presidencial. Abad afirmó que no fue invitada a la recepción en el Palacio de Gobierno y que por ese motivo almorzó en un mercado de Quito con comerciantes y simpatizantes, y que tampoco la llamaron el domingo a participar en la foto oficial del gabinete. Vamos a conversar con el exministro y ex candidato presidencial Otto Sonnenholzner, a esta hora conectado con toda Latinoamérica gracias a The News, sobre este primer, no sé cómo llamarlo, impas, trago amargo, con el que asume finalmente Daniel Noboa. ¿Cómo está? Hola, gusto de saludarla. Bueno, sabe que en el Ecuador y creo que en algunos países esta historia de dificultades o conflictos entre presidente y vicepresidente no son nuevos. Yo fui vicepresidente de mi país también. No estuve exento de este tipo de situaciones. El tema es que falta ahí lo más importante, ¿no? Que es claridad respecto a lo que ha ocurrido, porque la misma vicepresidente Abad no termina de explicarlo con claridad y el presidente Noboa no se ha pronunciado al respecto. Entonces, primero, claridad para saber qué es lo que ha ocurrido, y segundo, lo fundamental, que conversen entre ambos. Parece ser que no han conversado desde la campaña electoral, lo cual llama la atención y preocupa, y más bien, desgraciadamente, en vez de en este momento estar hablando de las cosas importantes que hay que hacer, de los desafíos grandísimos que tiene que enfrentar el gobierno del señor Noboa, estamos hablando de una pelea que se puede resolver, en mi opinión, con una conversación. Sí, es muy extraño eso, porque ella acusa narrativas falsas instaladas contra ella, que habrían de alguna manera marcado una distancia de las propuestas de Noboa, lo que habría generado una crisis en la propia campaña, pero es muy extraño que estando en campaña no hayan podido conversar, hicieran narrativas falsas, que el propio Noboa hubiera salido a defenderla. Sería bueno explicarle a Latinoamérica cuál es el rol de la vicepresidenta o de la vicepresidencia en Ecuador y cuáles son las funciones, y si estas funciones, porque aquí estamos hablando, si usted mismo me señala, Otto, que es un problema que se repite en Ecuador, tiene que ver con la crisis política institucional completa que tiene el país y que de alguna manera va dando distintos síntomas, en este caso algo que se repite, como usted señala, que es una vicepresidencia peleada con la presidencia, cuando uno espera que sean compañeros de fórmula y que entonces compartan un ideario, claro, y un programa. Y para eso están, sobre todo si han llegado juntos en una papeleta, como es el caso de la señora Abad y el señor Noboa. Supuestamente a mí me ha tocado ser escogido como vicepresidente y me tocó escoger binomio también en la campaña presidencial reciente. Y uno lo que hace es sentarse y conversar. Evidentemente uno no es clon de nadie para coincidir en todo, pero donde hay diferencias se dialoga, se encuentran puntos medios y se lanza un proyecto, que es como yo procedí para presentar mi programa de gobierno en la elección que acaba de terminar. Pero al parecer este no ha sido el caso. De hecho, parece que no están ni siquiera en el mismo campo ideológico de ideas, tanto el señor Noboa como la señora Abad. Finalmente terminaron este binomio, han ganado la presidencia,
Y el rol del vicepresidente en el Ecuador es sencillo, es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y las funciones que el presidente le designe, las que él diga. ¿Ok? Ahora, estas funciones están un poco extrañas, ¿no? Es decir, enviar a un vicepresidente de delegado de paz a Israel cuando ese país no te lo ha pedido es un poco extraño. Enviar a un mandatario, en este caso un vicepresidente, a un país que está en guerra, en un conflicto grave, lo único que genera para ese país es un problema de seguridad y de protocolo adicional porque no deja de ser segundo mandatario de una nación, por más que esté peleada con el presidente. Entonces creo que lo ideal hubiese sido que conversen y si es que en verdad la confianza ya está definitivamente rota entre el presidente y el vicepresidente, a pesar de recién haber iniciado su gobierno, pues no le dé ninguna función, pues si usted no confía en ella, no le dé funciones así sean inventadas, ¿no? Sí, a mí me llama la atención que exista un cargo, es como una especie de... estoy pensando en algunos lados la primera dama, que cumplen funciones pero que no están determinadas por la propia normativa institucional o constitucional, sí. que en algunos casos son protocolares pero empiezan a adquirir funciones. Se puede convertir en lo que usted dice, en algo más representativo, que a veces no es menor en términos diplomáticos. Claro. Es el que asiste a los cambios de mando, es el que hace la representación del país cuando el presidente no está, pero también puede jugar un rol muy importante según las funciones que te deleguen. Yo estuve a cargo de la pandemia del COVID, por ejemplo, y tuve un rol fundamental en eso. Entonces, depende de qué funciones te den. Sí, ahora, insisto que es extraño que no sea un cargo, Otos, solo para plantear, es muy extraño porque además tiene que ver también con que finalmente se puede hacer lo que un presidente quiera o una presidente quiera con esa persona que te acompañó en la fórmula, que pudo haber sumado votos y ahora la estás alejando del gobierno, porque no es un cargo que tenga funciones delimitadas por la Constitución normativamente, sino que aparece ahí en la papeleta y puede cumplir un fin electoral o puede cumplir, como usted señala, con funciones importantes también en el gobierno, si es que se le entregan esas funciones. Pero ¿cómo es que se llega a conformar una dupla que no comparte ni siquiera las visiones ideológicas? No sé si usted nos puede ayudar también a entender, por ejemplo, cómo se elige. ¿La impuso un partido? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Que ahí viene el problema principal, la crisis de partidos del Ecuador. Las instituciones, no solo en Ecuador, en toda América Latina, los partidos se han ido debilitando, han ido perdiendo fuerza y más bien toman fuerza organizaciones de otro tipo, de naturaleza no partidista, por ende sin trayectoria de militancia, sin formación política, ideológica, y llegas al poder casi de sorpresa, ¿no? El caso del señor Noboa es uno de esos casos en términos de que cuando arrancó la campaña no tenía ninguna posibilidad real de ganar y terminó haciendo una campaña exitosa y hoy es presidente de la República, pero llega sin partido, sin estructura, sin equipo. De hecho, ha estado todavía un par de días sin poder terminar de completar el gabinete justamente por esas razones. Entonces, eso puede como no ocurrir. En este caso está ocurriendo y es la falta de una trayectoria caminada en conjunto en un proyecto. No existe en este caso y bueno, te vas encontrando con estas cosas. Y sobre las funciones del vicepresidente, es verdad, la única función constitucional es el reemplazo, como le dije, temporal o definitivo del presidente. Lo demás te lo puede agregar o quitar el presidente según su interés, su deseo, su aspiración. Pero lo ideal sería que sean una dupla que complementen y trabajen juntos por un proyecto común. Claro, y por supuesto, si además tiene que reemplazar en algún momento al presidente por alguna... De hecho, le anticipo, esto es importantísimo. El señor Noboa ha dicho que se va a reelegir, o mejor dicho, que aspira a reelegirse. Y para eso tiene que dejar encargadas las funciones. Claro. Y lo natural, lo normal es que se lo encargue el vicepresidente. Y que se lo encargue a alguien que comparta su visión y su programa. Para cerrar, Otto, estos traspiés iniciales en la conformación de gobierno de Daniel Noboa, como usted señala, todavía sin ni siquiera tener claro quiénes conformarán completamente su staff de funcionarios más cercanos. ¿Qué augura usted? ¿Es también habitual en el Ecuador o no? ¿Considera que ojalá rápidamente se salga esto y empiece a hacer gobierno? Los mismos nombres que ya han adelantado. ¿Qué opinión le merece estos primeros días? Mire, la función pública, desgraciadamente, en la región, no solo en el Ecuador, está tan desprestigiada que siempre es difícil armar buenos cuadros para llegar a un gobierno. Pero tampoco es presentable lanzarte a una candidatura presidencial sin tener claro con quién lo vas a hacer. No sé si me explico. Entonces, espero que pronto supere estas dificultades.
espero que pronto pueda presentar su equipo completo, porque el Ecuador está pasando dificultades serias, tanto en lo económico, me refiero a una crisis fiscal profunda, como en materia de inseguridad, que está en unos récords sin precedentes en la historia del país. Y para eso se necesita un equipo cohesionado, un liderazgo claro y una hoja de ruta contundente, que ojalá la muestren pronto. Muchas gracias, Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno, ex candidato también presidencial, por su opinión. Que esté muy bien. A sus órdenes, gracias. Hasta luego.